Examen cada semana. ¿Ya tienen allá? ¿Tienen hoja? ¿Qué me falta? Bueno, después de este descanso, de un rico café. ¿Sí tomaron café? En eso estamos, ¿verdad? Yo también. Un delicioso tamalito de dulce. Si no alcanzaron, lo siento, estaban muy buenos. No llegaron para allá. No pasaron la aduana nada más. Nicole no lo trajo, eran el poquitín. Pero ya para la otra te vamos a encargar. Sí, está muy bueno. Hubieran partido un pedacito, hermano, para... Ay, yo me lo comí todo. Sí, faltó fe para que se multiplicaran esos tamalitos. Y los hizo Nicole. ¿Tú los hiciste? No. No me echen esa responsabilidad. Bueno, pues vamos a empezar. Las cartas de Rab Shaul es la clase y estamos estudiando la primera de los Corintios, que hoy la terminamos, precisamente capítulo 16. Y esta clase le pusimos como título temas de despedida, porque pues es el cierre de la carta, es la parte, pues a la parte final de la carta. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le conoce? Como Despedida. pues sí, ¿verdad? Despedida, la parte de la despedida, saludos finales, conclusiones, porque sí, a veces, bueno, el postdata ya es como aparte, ¿verdad? Como que, ay, ya se me olvidó algo, postdata, pero es como que ya terminé mis asuntos principales que yo quería tratar en la carta, ya se acabó eso. Entonces, bueno, empiezo a redactar mi despedida, que incluye los saludos y todo eso, pero de repente a veces estás ahí y como que algunos asuntitos todavía ahí de pasadita, ¿no? Los tratas. Ese es el caso del capítulo 16. El capítulo 15, que ya estudiamos la semana pasada, realmente fue como que el último punto a tratar. Como que el último asunto importante de la carta, en donde Rab Shaul se explayó, y vaya que sí, es un capítulo largo, capítulo 15, pero este 16 ya es la conclusión, el cierre de la carta, y sin embargo todavía hay algunos temas que se abordan aquí, nada más así por encimita, ¿verdad? O sea, como ya la despedida no se profundiza, de hecho nada más como que los menciona, pero sí hay varios, por eso le pusimos temas de despedida. Así que por eso la primera pregunta dice que leamos el capítulo completo. Leamos el capítulo completo para poder enlistar por lo menos 5 temas. 5 temas que se abordan o se mencionan en este capítulo 16. Entonces, adelante, léanlo. Quizás algunos ya lo leyeron, pero no lo leyeron pensando en ver qué temas se menciona. Entonces, ahorita léanlo pensando, a ver qué temas me voy a encontrar aquí mencionados en este capítulo 16. Y hermanos que nos acompañan virtuales también, allá ustedes lean el capítulo 16 de la primera de los Corintios y traten de descubrir diferentes temas, por lo menos 5. 5 de los que mencione ahí Rab Shaul directamente, porque ya si nos metemos a temas inferidos y todo, pues podemos encontrar más.
Quería leerlo aquí, pero ya necesito cambiar de gafas. Ya no alcanzo esta letra. A ver, ¿alguien de ustedes? Capítulo 16. La versión del Código Real. Sí, fuerte para que todos escuchen. Pablo responde acerca de la manera como debe ser recogida la ofrenda para los judíos escogidos en Jerusalén. En cuanto a la ofrenda para los escogidos, haced vosotros también de la manera que ordené a las comunidades de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo de sus propios ahorros y según haya prosperado, guardándolo para que cuando vaya no tenga entonces que estar pidiendo colectas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si decido que vayan, irán conmigo. Ciertamente os visitaré cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Porque no quiero ahora veros de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si Yahweh lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Chabor, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los que se oponen. Cuando Timoteo llegue, dirán que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del Adón, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en Shalom, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera consideró apropiado ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Salutaciones finales. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sabéis que la familia de Estéfanas es primicias de Acaya, y se dedicaron a ayudar a los escogidos, por lo que os exhorto, hermanos, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a los tales. Las comunidades de Asia os envían Shalom. Aquila y Prisca, con la comunidad que está en su casa, les envían mucho Shalom en el Adón. Os envían su Shalom todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La salutación de mi propia mano de Pablo. El que no amare a Yahweh se ha separado para destrucción. Maranatha. La gracia del Adón Yeshua esté con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Mashiach Yeshua. Bueno, ahí está el capítulo 16. Entonces vamos a proceder a enlistar 5 temas distintos mencionados en este capítulo. Vamos a ver, yo les voy a preguntar, voy a hacer como Karen, así les voy a mirar de manera inquisidora para ver quién es el escogido para responder. Luego como que Karen les pregunta a los que ven más distraídos, ¿no? Así que les recomiendo que me miren. Sí, sí. Así al que vea más inseguro a ese. A ver, Nicole. ¿Cuál dirías tú que es un tema mencionado aquí? Si nada más el tema. El tema de las ofrendas, primeritito. Empieza luego y toca el tema de las ofrendas. Ahí tenemos uno, ya. Un tema de las ofrendas. Como dijimos, no es que va a hablar de las ofrendas ahí a profundidad, no. Pero se menciona el tema de las ofrendas. ¿Cuál sería
Vamos a ver quién. Israel, para que te saque la espina de hace rato. A ver, Israel, ¿cuál piensas que sería otro tema que se menciona ahí en este capítulo? Otro tema. Otro tema, además de las ofrendas. Bueno, pues luego empiezo a hablar de ahí de que va a pasar, ¿no? Que va como la ruta. Ujú. No sé si se puede arreglar. Muy bien. Pues ahí está hablando de su, pues es su agenda, es como su... Bueno, yo puse el viaje a Macedonia como intenciones de viajar. Ujú. Y habla de alguien que como que no quería ir, ¿verdad? Pero ¿cómo definirían eso? O sea, ¿qué tema sería? ¿Cómo definirían eso? ¿Qué tema sería? O sea, tema de las ofrendas está bien. Pero si vamos a tomar como un tema, ¿cómo lo definiríamos? Como lo que dijo Israel. Visitación. Enviados o algo. Visitación. Una visa de sus enviados para avisar que van a ir en ciertos momentos. Ok, muy bien. Muy bien, el tema de enviar, ¿verdad? De enviados. Podemos ver ahí pues como diríamos, el hábito de mandar, de enviar personas, que es algo que hasta la fecha pues se hace en las congregaciones que se manejan así como, digamos, congregaciones nacionales que dicen, vamos a enviar unos mensajeros. Entonces el envío de mensajeros puede ser ese tema, ¿no? Así lo podemos, el envío de mensajeros. ¿Como qué otro tema vamos a encontrar aquí? A ver, Sergio. Pues ahí menciona sobre hacer las cosas con amor. Muy bien. Hacer las cosas con amor. Ese puede ser también un tema. Solamente las mujeres. Sí. O sea, no el amor así en general. Cuando querramos definir un tema, debemos de tratar de hacerlo de una manera muy específica, ¿verdad? Así, muy específica. Entonces, hacer las cosas con amor, ahí está bien. Hagan todo con amor, ese es un tema. ¿Sí? ¿Qué otro tema podemos encontrar? Perla, Asenet, porque hay dos perlas. Pensé que esta era la pregunta más fácil. Creo que se les está complicando. Las otras más difíciles. Sí, la verdad. A ver, préstenme una Biblia. ¿Cuántos llevamos? 3. A mí dice que no subestimes a Timoteo, o sea, como que también Bueno, se trata como porque está joven o así. ¿cómo o- definirían eso? La cosa es definirlo como un tema. ¿Cómo lo definirían? No subestimar a Sí. no a la subestimación. No. No sé, En otra carta lo dice claramente, ¿no? a los jóvenes. A los jóvenes, exacto. No subestimes a los jóvenes. Es otro tema. Ahí puede ser otro tema así. Entonces, no subestimar a los jóvenes. Y ¿Sí? ni que les estés así como, porque dice, o sea, como lo atemorices o así, o Ujú. mejor darle. Que no lo hagas sentir menos. Sobre Timoteo da varias instrucciones, ¿verdad? Sobre Timoteo da varias instrucciones y esto era en razón de la juventud de Timoteo. Entonces, una instrucción que da sobre Timoteo es recíbanlo y atiéndanlo bien. O sea, cuando dice háganse cargo de Timoteo. O sea, está diciendo trátenmelo bien, ¿sí? Como decía nuestra hermana, no le vayan a hacer bullying, ¿verdad? No porque lo vean joven lo vayan a hacer sentir mal.
Entonces hay varias cosas ahí que de ahí podemos sacar varios temas sobre los jóvenes, porque la característica de Timoteo era esa, que era un joven. Y se ve que Pablo o Rab Shaul lo cuidaba mucho. Entonces, recíbanlo bien, trátenlo bien, ¿sí? O sea, que implica no me lo vayan a tratar mal, envíenmelo de regreso, y así como que lo quiero sano y salvo, ¿no? No quiero quejas. Sí, o sea, como que no quiero que Timoteo cuando venga a quejarse de que le hicieron esto o aquello. Entonces hay varias cosas ahí respecto a los jóvenes que nos habla precisamente de la problemática que puede darse en cualquier comunidad, en cualquier congregación, con el tema de los jóvenes. Porque es como, podría ser que los jóvenes tienen que ser tratados con pincitas, usando un dicho muy nuestro. ¿Y es cierto o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Y por qué creen que sea esto? Sí, de los jóvenes. Que todavía hay inmadurez en ellos. Puede ser. No se vayan a sentir jóvenes. No, digo, no, pero es porque Ya les dijeron porque inmaduros. es una diferencia una persona que ya tiene 40, 50 años, por su experiencia, ¿verdad? Por todo lo que hemos vivido, vamos agarrando madurez y ellos pues, no han vivido como No van más rápido y saben. Sí. Mejor vamos a cambiar de tema, ¿no? Hay varios jóvenes acá, que son impetuosos. sí. Muy bien, que ya nos falta uno o ya. Falta uno. El amor a Yeshua, ahí tenemos otro. ¿Sí? Así, bien definido. El amor a Yeshua, o sea, debemos amar a Yeshua. Porque hasta dice que el que no ame a Yeshua sea anatema, dicen algunas versiones. Sea maldito. Sea maldito. Entonces, el amor a Yeshua, amar a Yeshua es otro tema que está ahí También claramente. de estar firmes en nuestra fe. También. Entonces, de hecho, hay por ahí unos versos que vamos a ver ahorita, en donde aparecen varias exhortaciones. Chiquita la vez. Sí, pero esas varias exhortaciones, pues hay varios temas ahí que se pueden extraer, ¿no? Sin problemas. Bueno, ya completamos 5, hay más temas, ¿verdad? Por supuesto. Ya si nos ponemos a verlo con lupa, hay más temas. Pero ya completamos los 5. Vámonos a la pregunta número 2. Para nuestros hermanos virtuales, a ver si nos ayudas ahí a compartir las preguntas, para que ellos también puedan responder. La pregunta número 2 es, estamos en 1 Corintios capítulo 16, hermanos, cierre de esta carta. ¿A qué se refiere el término ofrenda para los santos? Ofrenda para los santos. Porque, como nos dijo Nicole, el primer tema que se menciona es las ofrendas. Pero, para ser más específico, dice Rab Shaul, ofrenda para los santos. O sea, no habla de las ofrendas en general, sino ofrenda para los santos. ¿Alguna ayuda para las personas que se dedican a servir a Entonces ahí tenemos que saber quiénes son los santos, ¿no? Ahí mencionan algunos, ¿no? Porque son las premisas. Colaboradores, muy bien, hermano Carlos. Y aquí se refiere que yo no hago una ofrenda porque la gente no me ve una burra. Entonces, en vez de ser burra, debería buscar ayuda de las iglesias de Asia para solventar los gastos de los hermanos. Exacto. Eso es lo principal. Exacto, entonces literalmente, aunque de aquí luego se desprenden otros temas y otras ideas, y no es que esté mal, porque el mismo Rab Shaul escribió, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, etc. Ese texto de por sí
nos abre la puerta para que está bien utilizar una escritura para dar una enseñanza, para hacer una interpretación, claro, sin atacar la enseñanza directa, sin ir en contra, ¿sí? O sea, se vale utilizar un texto para decir una enseñanza, pero que no sea contraria a las escrituras. Pero en el nivel literal, en el primer nivel de interpretación, que es literal, Rav Shaul estaba hablando de lo que dice nuestro hermano Carlos. O sea, literalmente, ¿qué estaba pasando? Había una hambruna que estaba golpeando la región de Judea. Y los hermanos que estaban allá en Jerusalén, principalmente, estaban teniendo muchos problemas para subsistir. Entonces, lo que hicieron fue pedir ayuda a las diferentes congregaciones que había, ¿verdad?, en la región de Asia, y se estaban levantando colectas en distintas partes y se estaban llevando hasta Jerusalén. Entonces, los santos es un término que se empleaba para referirse a los escogidos, ¿verdad?, a los elegidos. Entonces, en este caso, concretamente eran los miembros de la congregación de creyentes que estaban en Jerusalén. Para ellos era la ayuda que se estaba recolectando, ¿verdad? Es como cuando hoy en día de repente pues hay algún tipo de desastre natural, como cuando golpeó el huracán aquí, ¿no? Que mucha gente quedó damnificada, y entonces pues se recogen ayudas concretas para los hermanos que necesitan. Eso era exactamente lo que estaba pasando, ¿sí?, en lo literal. Entonces, repito, no quiere decir que no se pueda usar el texto con otra aplicación, ¿sí?, siempre y cuando la aplicación sea correcta. Porque luego, la verdad que sí, hay algunos que toman textos y sacan enseñanzas que pues no, o sea, no tienen nada que ver, o usan textos para decir algo que realmente el texto no dice, y se lo sacan de la manga y hacen una aplicación a veces algo exagerada. Como una vez escuché a un predicador de estos de la doctrina de la prosperidad. ¿Se han escuchado, verdad?, a los del Evangelio de la Prosperidad? Una vez estaba escuchando a uno de ellos, y si usted le pregunta, ¿y por qué estaba oyendo, hermano, ese? Pues es que hay que conocer al enemigo, ¿verdad?, también. Hay que saber qué es lo que están diciendo y poder pues rebatir lo que dicen, las mentiras que dicen. Pero sabe que me impresionó mucho la habilidad que tienen estas personas para presionar a la gente con la escritura. Él predicó sobre el texto donde Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal. Y bueno, ahorita les voy a decir, ¿no? Porque ustedes se preguntan, ¿cómo predicas un mensaje de prosperidad basado ahí en la confrontación de Elías con los sacerdotes de Baal? Bueno, fíjense. O sea, hay una parte donde Elías les dice, cuando él va a construir su altar, y Elías dice que construye el altar y hace una zanja alrededor y manda a traer agua, ¿verdad? Manda a traer agua a la gente. Y entonces el predicador, de una manera muy hábil, ahí metió su enseñanza, ¿sí? Porque ¿qué estaba pasando en esos días? Sequía. Había sequía, no había agua. Entonces, ¿cómo Elías les pide agua si no había agua? Y les pidió, y bastante, porque tuvieron que traer mucha agua para llenar la zanja hasta que se desbordara. Entonces ya más o menos se dieron cuenta por dónde fue el mensaje. Y lo dijo tal cual. El hombre en la predicación lo dijo tal cual. Hasta dijo ese dicho que usamos en México, que donde lloran está el muerto, dijo. ¿Todos entienden eso? Donde lloran está el muerto, dijo.
Así que nadie puede decir que no tiene dinero. Todos tienen dinero. El agua representa el dinero. Y aunque había escasez, pero todo mundo tenía y todos trajeron su dinero. Todos trajeron el agua hasta que se desbordó. Así que ahorita todos me van a traer el dinero y gloria a Dios y aleluya. Ya saben cómo son, ¿no? Oiga, qué tremendo. Eso de veras me impresionó. Dije, qué habilidad para lo malo, ¿no? Que eso es maldad. Qué habilidad para sacarle el dinero a la gente. Y la gente se levantó y llevó el dinero, quién sabe. Hasta los más pobres tienen su guardadito. Oiga, de veras. Tremendo. Entonces, bueno, Rab Shaul no estaba promoviendo nada de eso. Esta era una ofrenda, era una ayuda para personas que eran parte del pueblo elegido que necesitaban. Y se puede utilizar el texto para hacer una aplicación sobre algo similar, ¿verdad? Sobre algo parecido, de ayudar a los necesitados. Entonces, ese es el tema de la ofrenda para los santos. Acá no hubo respuestas, no, ¿verdad? Para los creyentes. Es que se me pierden. Bueno, número 3. Consulta el verso 2 en los textos interlineal griego, español, o en versiones antiguas como la Septuaginta o Reina Valera 1569. Si no tienen una, a ver de dónde la sacan. Ay, donde lloran está el muerto, hermano. Compran una de estas. Me traen una porque yo no tengo. La del oso es la 1569. Ahí los que traen su celular pueden consultar la Biblia del oso o la Septuaginta. Hay una que se llama Biblia Hünemann, versión Hünemann. Esa es la Septuaginta. O el interlineal griego-español también se puede descargar sin problemas. Pero si no lo quieren descargar, nada más lo pueden consultar ahí. Y la idea es que vean qué diferencia hay en ese texto respecto a las versiones tradicionales. Hay una palabra, ¿no? Diferente. 16.2. En las versiones tradicionales dice cada primer día de la semana. ¿Sí? Cada primer día de la semana dice en la mayoría de las versiones tradicionales. Bueno, con decirles que de hecho en la versión hasta del Código Real, me parece que hasta también ahí dice así. 16.2, ¿verdad? Y mire que el Código Real es una versión hebraica, pero ahí se les fue, ¿verdad? Se les fue ese detalle. Biblia latinoamericana sirve, no creo, hermano Lucas, porque la latinoamericana, si mal no recuerdo, es una versión católica. A menos que sea muy antigua, probablemente. En la BIN dice a los consagrados. Bueno, esa es la pregunta anterior. Latinoamericana. La BIN también dice primer día de la semana. ¿Qué dice la hermana Ángela? En la Kadosh dice Mosaei Shabbat. Mosaei Shabbat. Muy bien, esa es la Kadosh. Según un día de sábado. Interlineal, griego-español. La hermana Keta dice, la Pechita dice primer día de la semana. Muy bien. ¿La del oso, alguien la encontró? Sí, dice cada primer día de la semana, cada uno de nosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiera, porque cuando yo viniere no le hagan entonces mucho sufrimiento.
Se me hace que es otra versión más actualizada, porque la antigua no dice así. Pues aquí dice 1500. Dice que yo también así estoy ahorita 1500. Sí. Bueno, la que yo tengo descargada en la computadora, en la laptop, viene diferente. Y también el interlineal griego. Lo que pasa es que en el interlineal griego o en los textos griegos no dice primer día de la semana, dice el primero de los sábados. El primero de los sábados es el término que utilizan. Es la palabra griega Shabbatón. Y donde el texto griego viene el texto griego y ahí abajito viene el texto español. Por eso se llama interlineal. Entonces, en el texto griego, en los dos más conocidos, dice igual, en el primero de los sábados. La Septuaginta, que es la versión más antigua también, conocida, también dice en el primero de los sábados. La Reina Valera antigua, que es la 1569, la del Oso, también dice en el primero de los sábados. Probablemente las versiones que leyeron ahorita tienen sean ya actualizadas. Aquí hay una que lo dice cada primer sábado, dice Biblia de los. Cada primer sábado, sí, porque así dice la versión antigua. Obviamente cuando le hacen actualizaciones, pues ya le corrigen, ya le cambian, ¿sí? Pero la versión antigua, tal cual, si la logran encontrar, dice el primero de los sábados, o cada primer sábado. Comenta Lucas Bobbio, entonces se puede considerar como anatema que yo tenga esta Biblia de traducción católica en mi casa. No necesariamente, pero siempre hay que procurar tener una versión de la Biblia, pues lo mejor posible. O sea, es bueno analizar cualquier versión, todas son buenas, pero la más apegada, las Biblias más apegadas son las más antiguas, las versiones más antiguas. Sí, hermano Carlos. El dicho que la Biblia católica es todas las reunidas en hebreo o en español. Lo que va a ellos es que tienen mucha idolatría ahí. Entonces, si quitáramos los nombres, cambiaron los nombres de la Biblia católica, encontraremos una buena lectura de ellos. Sí. Son más estudiosos de la palabra católica de lo hebreo. Hay versiones antiguas católicas buenísimas. La Vulgata Latina y eso está perfecto. Lo que le pasa es que le metieron nombres. Muchas veces metieron nombres, no sé, mexicanos, españoles, latinos. Sí. Oh, y lo que pasa que obviamente, ¿verdad? No se van a contradecir, y entonces en textos como ese le hacen cambios. Sí. Pero en las antiguas no. O sea, lo difícil es encontrar esas versiones antiguas. Pero sí, hermano, no se preocupe, no es anatema tenerla. De hecho, uno debe tener pues todas las versiones posibles, ¿no?, de las escrituras. Entre más tenga, mejor. Y consultar los textos en diferentes versiones. Eso es muy bueno. La hermana Clara Morales comenta, Biblia Septuaginta, en cada sábado cada cual de vosotros consigo monta, guardando lo que le pareciere, para que no, cuando yo vengo, entonces colecta se haga. Esa es una característica de las versiones antiguas, que al hacerse la traducción del griego al español, tienen esa dificultad para leerse, ¿sí? Igual en el interlineal. Si tú lees el interlineal, dices, tengo que ordenar las palabras porque están volteadas y todo. Pero lo importante es que nunca dice primer día de la semana, dice sábado. Entonces puede ser el primero de los sábados, por eso unas traducen primero de los sábados. ¿Qué quiere decir primero de los sábados? Hay alguna controversia al respecto, pero algunos dicen que es una referencia, el primero de los sábados quiere decir como en el conteo que se hacía en Pesaj,
Otros dicen que el primero de los sábados es como el primer sábado del mes. Y hay otros que dicen, y que es como la versión más aceptable hoy en día, que quiere esta expresión primero de los sábados, quiere decir al terminar el sábado. Al terminar el sábado. La hermana Ángela García dice: Mosai Shabbat se refiere al sábado en la noche, al terminar el Shabbat. Sí, es lo que iba a decir, ¿verdad? Que esa expresión que traduce la Kadosh es la que más se acepta entre los mesiánicos. Que el texto lo que está haciendo es una referencia al Abdalá, ¿sí? A la parte del Abdalá, cuando se concluye el sábado y comienza el primer día de la semana. Y de ahí que algunos traduzcan primer día de la semana, porque es como que ese tiempo, esa parte donde termina uno y empieza el otro, que eso es lo que quiere decir esa palabra. ¿Cómo era? Mosaei Shabbat. Eso es lo que quiere decir. O sea, es una referencia al Abdalá, ese tiempo que conecta el sábado con el inicio de la semana. Entonces, esas son las diferentes interpretaciones, mejor dicho, las diferentes traducciones, pero sí es una diferencia importante, porque no es lo mismo decir domingo que decir Shabbat. Entonces, todos en el cristianismo toman este texto lo toman como base para decir que los creyentes se reunían en domingo. Y lo dicen, mira, aquí dice, cada primer día de la semana, entonces se reunían en domingo. Es un solo texto. Pero es fase de 200 años. Ya más tarde ya no dice eso. No. Por eso la de los dice en su casa. Está bien, parte en su casa. Primer día. Muy bien, entonces ahí está la diferencia, muy clara. Y pues ahí está la explicación también, ¿verdad? ¿Por qué es que dice así y por qué es que se ha traducido de esa manera? Número 4, ¿por qué piensa usted que Rab Shaul iba a celebrar Shavuot en Éfeso en lugar de subir a Jerusalén como lo ordenaba la Torá? Porque ahí lo dice, ¿no? Me voy a quedar en Éfeso hasta Shavuot. Que ahí también, en las versiones tradicionales dice Pentecostés. En las hebraicas dice Shavuot. Pentecostés es griego. ¿Qué quiere decir Pentecostés? ¿Quién sabe? Yo no soy griego. No, hay unos que dicen que son 5 costales de 10. Está en el centro. Pero no. No me haga reír, hermano. Bueno, Pentecostés es una palabra griega que viene de 50. Sí, o sea, está hablando del tema de los 50. La fiesta de los 50 días. Entonces, pues por ese lado es correcto. La fiesta de los 50 días que se contaban desde Pesaj hasta Shavuot. 7 semanas más 1, exactamente. Entonces de ahí el término Pentecostés, pero la palabra hebrea, la palabra correcta es Shavuot. Entonces Rab Shaul dice que se va a quedar en Éfeso a celebrar Shavuot. La pregunta es, ¿por qué? Si Rab Shaul, o sea, es un rabino judío, fariseo de fariseos, conoce bien la Torá, sabe que la mitzvah, la ordenanza dice, hay que subir a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué dice, me voy a quedar en Éfeso y ahí voy a celebrar la fiesta? ¿Qué piensan? Aquí dice que porque se le ha presentado la oportunidad para una obra grande y ya está abierta una puerta. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los principios aquellos de interpretación? Aquí está aplicando uno de esos principios. ¿Qué tiene más peso? ¿Él está presente en Shavuot o ir a hacer una obra grande? Exactamente. Está él utilizando ese principio de mayor o menor peso.
sea, aquí tengo yo dos mandamientos y puedo obedecer uno u otro, no puedo obedecer los dos. Tengo que decidir obedecer uno o obedecer otro. ¿Cuál obedezco? Ahí se aplica el principio de mayor o menor peso. ¿Cuál mandamiento tiene más peso? ¿Que yo suba a Jerusalén a guardar la fiesta? ¿O esta mitzvah de extender el reino, de que se me está abriendo la puerta para algo grande, dice? Algo grande. Entonces él decide que este era más importante que este. Este tiene mayor peso. Es más importante predicar el evangelio del reino, es más importante añadir almas, es más importante aprovechar esta oportunidad. Shavuot, como quiera lo voy a celebrar. No voy a ir a Jerusalén, pero aquí lo voy a guardar con mis hermanos de Éfeso. Y así resolvió él el asunto. Entonces aplica el principio de mayor o menor peso. Un ejemplo hoy día sería para alguien que cuando hablamos de guardar el Shabbat, entonces tengo el mandamiento de guardar el Shabbat, pero tengo el mandamiento de proveer para mi familia. Entonces, ¿cuál pesa más? ¿Difícil? A ver, hermano. Y en mi trabajo, hay un compañero que él nomás trabaja de una taquera, pero eso le creó problemas enormes, porque todos quieren hacer lo mismo. Y estamos hablando de 20 o 30 personas. Entonces, era más importante conservar el empleado y aplicar a todos o que todos salieran el sábado. El Señor también, usted dice que obedecen al Señor, ¿verdad? Pero, y también dice que primero se obedece al Señor. Bueno, sí, pero si no obedecen a los humanos, ¿cómo vas a obedecer a mí que no es? No tiene explico. No, sí, pero, o sea, más claro cuando hablamos obedecer al Señor, tiene muchas facetas. Obedecer al Señor es obedecer los mandamientos, y ahí tenemos muchos mandamientos. Entonces, si ponemos estos dos mandamientos en comparación y decir cuál tiene mayor peso, guardar el Shabbat o proveer para mi familia. Proveer. La Escritura dice, literal, ¿verdad? Lo dice Rab Shaul. El que no provee para su casa y para los suyos, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así lo plantea, ¿no? Pues en ese sentido, no, pues este pesa más. No estamos diciendo que no hay que guardar el Shabbat, pero hay maneras de guardar el Shabbat. O sea, ahí se abre la posibilidad. Y aquí, hermanos, cada caso es diferente. Aquí no hay patrones, ¿sí? O sea, no hay patrones de que, así como el hermano, así yo también. No. Cada caso es distinto. Así como cada matrimonio es distinto, todas las personas somos distintas y las circunstancias de cada persona son distintas. Entonces, el mismo principio que aplica a uno no lo puede aplicar a otro, porque probablemente tus circunstancias sean diferentes. Por ejemplo, nuestro hermano Carlos, disculpe que lo tome de ejemplo, hermano, pero por decir nuestro hermano Carlos, que ha trabajado por ¿cuántos años? Entonces no podríamos comparar el caso del hermano con el caso de Sergio. ¿Me explico? Disculpa que te agarre de ejemplo también, pero no hay comparación. Son circunstancias muy distintas de alguien que ha trabajado por muchos años en un lugar a alguien que va empezando en un trabajo. Es muy diferente. No puedes aplicar exactamente el mismo patrón, ¿sí? El mismo modelo, no. Cada uno tiene circunstancias distintas. Pero aquí no se niega el guardar el mandamiento.
sino se trata de obedecer el mandamiento que tiene mayor peso. Es lo que está haciendo Pablo. O sea, él no se está negando a guardar la fiesta, pero dice, la voy a guardar en Éfeso. Es más importante aprovechar esa puerta grande que dice que se está abriendo. Eso pesa más. Y aún así, no dudo que haya habido algunos en ese tiempo que lo han de haber señalado y que lo han de haber criticado. Y mira, no subió a la fiesta. Pecador. Sí, como decir, por ejemplo, me voy a pescar aquí en Matamoros, me voy a Acapulco. Así Pablo dijo, en esta puerta hay muchos peces que pescar. Si voy a Jerusalén, no voy a pescar ninguno. Es lógico aquí, lo que veo. Allá ya estaban todos pescados. Bien buenos todos. Sí, Carlita. La hermana Hilda Salinas pregunta, ¿los cristianos mencionan que en Pentecostés se forma la iglesia? Sí. En el cristianismo, de hecho, celebran Pentecostés. Ellos celebran la fiesta de Pentecostés, así le llaman, y lo que celebran es precisamente el inicio de la iglesia, porque así les han enseñado. Les han enseñado que en esa fecha nació la iglesia. Lo cual, yo recuerdo que llevé en el seminario la materia que se llamaba Iglesia Crecimiento. Y ahí en la materia de Iglesia Crecimiento nos enseñaron los maestros, que el maestro que nos dio esa materia nos enseñó precisamente esa parte, esa doctrina, y nos decía que la iglesia había nacido en el día de Pentecostés. Y pues todos, ¿verdad? La mayoría de los cristianos creen eso, así se los enseñaron. Pero yo recuerdo que ahí en la clase yo le dije al maestro, yo era muy preguntón, ¿verdad? Siempre, y ya me llegaron a tener miedo por las preguntas que hacía. De hecho, el hermano David, quien fue mi maestro acá, cuando me llevó la primera vez al seminario, la primera semana que íbamos para allá, me iba haciendo algunas observaciones, me iba dando instrucciones, y me decía, hermano, te voy a suplicar que allá en Matamoros, en las clases, te abstengas de hacer muchas preguntas. Yo sé que tienes muchas inquietudes, a mí me puedes preguntar lo que quieras, pero los maestros en Matamoros pues no son igual que yo y pueden formarse una imagen negativa de ti. Y bueno, me dijo muchas cosas, ¿no? Entonces yo entré a primer año, mi hermano David ya estaba cursando el cuarto año. Entonces nada más estuvimos juntos un año. En lo que yo terminé primero, él se graduó en cuarto. Entonces él ya salió. Cuando yo pasé a segundo dije, ahora sí, ya no está el hermano, ya no lo voy a hacer quedar mal y voy con todo. En esa clase que el hermano estaba diciendo sobre el nacimiento de la iglesia, yo le pregunté y le dije, disculpe maestro, pero la Biblia dice que donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él. ¿Eso no es como que ahí está la iglesia? Y dijo, pues sí. Entonces cuando los discípulos se reunieron y que Jesús llamó a sus discípulos y se empezaron a reunir con Él, ¿no estaba allí la iglesia? O cuando Él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no estaba ya reunida la iglesia? Y el maestro me decía, bueno, sí, ¿pero qué? Entonces, ¿dónde realmente nació la iglesia? Porque creo que no es. No, pero es que la iglesia tenía que, se iba a formar hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso? O entonces dígame usted, cuando Jesús les dijo a los discípulos que sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu, ¿era otro espíritu? ¿O a qué se refería? Y pues realmente eran preguntas muy incómodas, ¿verdad? Que el maestro pues se rindió conmigo y no supo qué decir. Las preguntas solamente pueden ser contestadas cuando aprendes la perspectiva hebrea de las Escrituras, cuando entiendes realmente el contexto hebreo y cuando entiendes que no se está hablando de alguien ajeno a Israel. Israel es la iglesia.
Si Israel es la iglesia. Y cuando entiendes que Israel es la iglesia, entonces ni siquiera te vas a hacer esa pregunta. Porque Israel no nació en el día de Pentecostés. ¿En dónde nació Israel? Oficialmente, por así decirlo. No. Sergio es como yo en el seminario. Me va a poner en jaque. ¿Qué no era ahí ya Israel cuando Dios llamó a Abraham? No, pero por eso les digo, oficialmente, ¿dónde nace el pueblo de Israel como nación? ¿Dónde fue ungido como nación? En la entrega de la Torá, en el Sinaí. Por 1200 años antes de Pentecostés. Lo que llamamos actualmente Pentecostés, pues sí lo enseñaron. Pero cuando en el monte Oreo tocó el Eterno, ahí nació Israel. Ahí nació Israel. El verdadero Israel ahí nació. Porque les dio, aunque ellos no dijeron nada, el Señor Israel le dijeron, lo que tú digas, haré. Ahí oficialmente fueron llamados la Kehilá de Israel, la asamblea de Israel. Ahí en Horeb, ahí en el Sinaí, en la entrega de la Torá. Ahí es donde nace el pueblo de Israel, o ahí es donde nace la iglesia. De hecho, hay un texto en el libro de los Hechos, ahí es el capítulo 6, cuando Esteban es apedreado, en el sermón de Esteban, ahí Esteban hace una mención de lo ocurrido en el Sinaí, hace un recuento. Esteban da un sermón maravillosísimo. No, hombre, si un día quieren predicar un mensaje así evangelístico que pegue con todo, agarren el sermón de Esteban, ¿no? Ahí empieza desde allá, desde Abraham, y se viene hasta Mashiach. Entonces, el camino que se recorre para llegar al Mashiach. Pero ahí Esteban hace una mención acerca de lo que ocurrió en el Sinaí, y ahí Esteban utilizó precisamente la palabra iglesia para referirse a Israel. Utilizó la palabra iglesia para referirse a Israel. ¿Sí? Digo, en las versiones griegas así va a decir, pero se utilizó iglesia. Algunas versiones en español la cambiaron. La cambiaron para no entrar en conflicto. Pero si ustedes leen el griego, en el griego utiliza la palabra eclesía. Cuando estaba reunida la eclesía allá en el monte Sinaí, y entonces es donde, ¿cómo? Pues no que nació la iglesia en Pentecostés. No, la iglesia ya estaba desde allá, desde tiempos de Moisés. Entonces la palabra que se está utilizando es eclesía, que es la misma palabra hebrea que Gilá, que es traducida al español como congregación o asamblea. Pero para evitar conflictos, en el Nuevo Testamento, en español, siempre que se refiere a la iglesia, pues utiliza la palabra iglesia. Nada más en ese verso quitaron la palabra iglesia y prefirieron utilizar congregación. La congregación de Israel. ¿Encontraron el texto? ¿Alguien? ¿En el sermón de Esteban? Pensé que lo estaban buscando, hermano. Es que está bien largo, ¿verdad? Pero desde el principio, cuando hace mención ahí de lo ocurrido en el Sinaí. ¿Ya no dijeron? Ajá. La hermana Poli dio su respuesta a la pregunta 4. Sí. En cuanto a la respuesta, Pablo decidió quedarse en Éfeso por la oportunidad que tenía de compartir el evangelio en ese lugar que había mucha necesidad. Muy bien. Esa era la puerta grande, ¿verdad? De la que habló. Sí, Hechos 6. Pero 6 ¿qué? Si no, lo dejamos de tarea.
7, 15 Estebanos. Es Esteban. Y es el 8. Y Esteban vino de poder, que eran de prodigios entre el pueblo. Y empieza ahí con Jesús. Ajá. Y Cuando hace mención de lo del Sinaí. Y que también se debe el pacto de circuncisión. No, a ver, préstame. Para no quedarnos con la duda, porque es el 7. ¿Ese es de Sinaí? Sí, aquí en el 7, 17 es lo que quiero hablar de. Sí, o sea, es el discurso de Esteban. Dice en el 17. $17:38. Ah, sí, el 31. 7, 38. 17:38. Este es el que llegó a estar entre las congregaciones. Ahí debe ser iglesia. Sí. Iglesia. Como la asamblea. En el desierto, la iglesia en el desierto. Condenada. Bueno, fíjense, esta es la versión textual, esta sí dice. Desde el 37 dice: este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Dios de vuestros hermanos como yo. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Bueno, esta versión sí dice bien, iglesia. Entonces la iglesia ya existía, ya estaba en el desierto, la iglesia estaba ahí con Moisés. Es lo que está diciendo Esteban. Entonces, nada más para aclarar la pregunta que decía la hermana. No hay tal cosa, ¿verdad? La iglesia no nace en Pentecostés. La iglesia nace... Vaya, de hecho, Pentecostés, pues ni siquiera es Pentecostés, es Shavuot. Y Shavuot, pues ya se celebraba desde mucho antes. Entonces, no hay tal cosa. Número 5. ¿Qué enseñanza podemos concluir en base a lo escrito en el verso 9? ¿Qué enseñanza? ¿Qué dice el verso 9? Por 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pues que siempre en la obra del carro siempre va a haber dificultades. Exacto. aparte que había muchas doctrinas y todos querían ganar gente, todo el mundo quería ganar gente. Sí. Entonces eso, podemos entender eso, ¿no? O sea, hay una gran oportunidad, hay un gran proyecto, pero dice, también hay muchos problemas, muchos adversarios. Como pueden ver, tenemos, no sé, unas 40,000 denominaciones que andan peleando por la gente. Sí. Para la pandemia va a haber más, va a haber competencia. Hay tremenda polémica, ¿no? Hoy día. Una de las cosas que vino a traer la pandemia ha sido una gran división, no solamente un gran enfriamiento espiritual, sino también mucho divisionismo. Esto se ha convertido en una especie de competencia, ¿no? Entre los que hacemos transmisiones, y pues eso no está bien. Rav Shaul a todo le veía como quiera el lado positivo. Rav Shaul diría, pues, como sea, pero se está predicando y eso es lo importante, ¿sí?
Aunque algunos lo hacen de mala fe y otros por obtener ganancia, otros por quedarse con la gente, pero Por ignorancia. también. Predican por ignorancia. Pero lo importante es que él diría eso, ¿no? Y eso algo que vemos hoy en día que está pasando. Pero bueno, la enseñanza que concluimos es lo que decía Sergio, que en toda obra siempre va a haber problemas, siempre va a haber obstáculos. O sea, nunca esperes que si el Eterno te está asignando una tarea, un ministerio, un llamado, no esperes que las cosas sean fáciles. Nunca. Nunca van a ser fáciles. Número 6. Explique en sus propias palabras en qué consisten las exhortaciones de Rab Shaul hechas a los corintios en los versos 13 y 14. En sus propias palabras. Lean esas exhortaciones, versos 13 y 14, y alguien trate de expresarlas en sus propias palabras. La valentía y el amor. La valentía por la fe. Acciones con amor. Que todo lo hagan con amor. Ok. No de mala gana. Muy bien, hacer las cosas con amor, no de mala gana. ¿Y qué decía Sergio de la valentía? Valentía por la fe. Ser valientes. Las palabras que usan algunas versiones son portaos varonilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende eso, hermano Carlos? Y dijimos una hay predicadores que predican muy varonilmente, muy fuertes, son los casi juzgan a la gente, ¿no? Pero más que nada diríamos que se debe predicar con seguridad del amor, porque predicación sin amor es tiranía pura. O sea, nadie está de federal, ¿no? Ajá. Y otra cosa es predicar con amor, es decir, bueno, a lo mejor aquel es bueno en esta área, pero no es bueno en otra área, puede por otra parte, ¿no? No dejarlo de decir que están con ellos en enseñar, no ellos a, no sé, a aprender algún idioma, no ellos a enseñar eso, todos tenemos que aprender en este lugar. Muy bien. ¿Pero por qué les estaría diciendo que se portaran varonilmente? Pórtense varonilmente. Por el problema que tienen. O por los problemas fuertes. Si no tienen una actitud varonil, valiente, van a derribar fácil los problemas. ¿Se le puede decir a las mujeres que se porten varonilmente? No. Pues no son varones. Por eso se comportaban. Entonces está entendiendo que les está hablando a los varones. Se supone que deben llevar las riendas de esto. Ya por ahí hubo un capítulo en donde se abordó el tema acerca de una problemática que había en Corinto con las mujeres. Y por ahí se puede entender esta exhortación. Portaos varonilmente, es decir, que los hombres tomen el lugar que les corresponde y no estén delegando a las mujeres, que no sea que las mujeres tengan que estar enseñando, liderando, no porque sea malo, sino que él dice, esto les toca a ustedes como varones, no le estén sacando la vuelta al ministerio, al llamado, ¿sí? Pórtense varonilmente. Entonces esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, hay tareas que corresponden a los varones y hay tareas que corresponden a las mujeres. Esto en el diseño del Eterno. Saben que cuando me ha tocado dar pláticas prematrimoniales, una de mis clases favoritas, aquí está Andrés que todavía se ha de acordar, pero una de mis clases favoritas cuando les estoy dando a las parejas que son candidatos a casarse, es cuando les pongo un ejercicio y les digo, miren, vamos a ver,
Saquen una hoja cada quien, el varón y la mujer, y van a escribir en esa hoja todas las tareas del hogar, ¿verdad? De la casa. Todas las tareas que ustedes consideran que son exclusivas. Tú, mujer, vas a escribir las tareas del varón. Todo lo que tú creas que son tareas exclusivas del varón, escríbelas. Y tú, varón, escribe todas las tareas que tú consideras que son exclusivas de la mujer. A ver, vamos, piensen en todo a detalle, desde hacer de comer, barrer, trapear, tender las camas, sacar la basura, lavar los trastes, lavar el baño, absolutamente traer el garrafón de agua, si tienes coche, lavar el coche, ir a la despensa, pagar los recibos, las mascotas, limpiar, todo. Y les digo que es una de mis clases favoritas porque se dan tremendas controversias ahí. Me ha tocado que no con Andrés, ¿verdad? No piensen que Andrés, pero luego sí se llevan tremendas sorpresas. Luego dicen así como que, ¿qué? ¿De veras piensas que esto es algo que tengo que hacer yo? Porque pues nos llevamos sorpresas. Y en el hogar hay muchas cosas que hacer, muchas tareas, muchísimas. Entonces la pregunta es, ¿a quién le tocan? Hay algunas que son exclusivas del varón y otras exclusivas de la mujer. El Eterno designó a los varones para encabezar las comunidades de creyentes, para liderear, para predicar. Esto no es menospreciar de ninguna manera a la mujer, es simplemente cuestión de roles. Y por alguna razón, Su Majestad Yeshua HaMashiach no incluyó ninguna mujer en el grupo de los 12, ¿o sí? Él designó 12 y lo acabamos de ver en Marcos. Y en esos 12 no había ninguna mujer. ¿Discriminaba Yeshua a la mujer? De ninguna manera. Tenía muchísimas mujeres que lo acompañaban y le servían, muchas más mujeres que hombres. Pero las tareas de la mujer eran distintas. El hombre era llamado para un ministerio distinto. Eso es lo que, como se tiene que entender. Entonces, un problema en Corinto era que los varones estaban como que, pues que lo hagan ellas, ¿no? Que las mujeres, ellas que prediquen y ellas que enseñen y ellas. Y les dice en medio de ese contexto, Rab Shaul, portaos varonilmente y esforzaos. Esfuércense, es algo que ustedes tienen que hacer. Se deslindaron. Pues sí, se deslindaron. Fue más cómodo dejar que las mujeres lo hicieran. La hermana Genda dio su respuesta para la pregunta 6. Permanecer dentro de la firmeza de la fe y convicción de la palabra. Y la hermana Ángela también dice, comenten, tomando en cuenta los versos anteriores, habla de tratar a todos con amor a pesar de las dificultades presentadas. Por eso exhorto a ser valientes y permanecer firmes en la fe. Muy bien, gracias hermanas por sus respuestas. Muy bien, muy acertadas. Vámonos con el reclamo que les hace Rab Shaul en el verso 17. Hay un reclamo que se puede apreciar ahí, se puede alcanzar a percibir en esas palabras. Un reclamito. ¿Cuál será ese reclamo? Me regocijo por la presencia de Estefanas y de Fortunato y de Acacio, porque ellos han compensado por la ausencia de ustedes. Entonces, ¿qué les está reclamando? Que ellos como si están y que si Que le quedaron a deber, ¿verdad? Sí. Las ofrendas estuvieron. Por la ausencia en su deber, no precisamente que no hayan estado ahí, sino que se ausenten de ¿Sí? Aquí dice, porque ellos suplieron lo que me hizo falta de parte de ustedes. Ahí está otra versión, ¿verdad? Suplieron. Ellos suplieron lo que ustedes, como decía Carlita, me quedaron a deber. O sea, lo que ustedes no dieron.
Así como que, no, pues agradezco al Eterno por los hermanos fulano y sultano que, pues aportaron, trajeron, ¿verdad?, las ofrendas y todo, y bendito el Eterno que ellos dieron lo que ustedes no. ¿Así? O sea, estoy parafraseando, ¿no? Pero a final de cuentas eso está diciendo. Sería interesante ver el texto original, pero las diferentes traducciones nos dejan ver eso. Algunos lo suavizan más, ¿no? Algunos lo suavizan más, pero esta acá es que la pechita, esta lo dice como que más directo. Deja ver ese reclamo. En la textual, ¿cómo dice? El 17. Dice, y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues estos suplieron vuestra ausencia. Suplieron vuestra ausencia. Sí. Ellos ahí estuvieron con él. Pero aquí continúa el 18, dice, porque ellos tranquilizaron mi espíritu y el de ustedes, reconozcan pues a los que son como ellos. Mi espíritu y el de ustedes. O sea, otra vez ahí como que sigue el reclamo, ¿no? Como que es una forma de decir, agradezcan al Eterno que ellos vinieron a suplir lo que ustedes debieron haber hecho, porque de esa manera pues ya yo estoy en paz y ustedes también. Porque así como que si ellos no hubieran venido, ustedes serían los responsables de que no se hizo, y entonces ni yo tendría paz ni ustedes tampoco, porque el reclamo sería de otra manera. Es un reclamo así nada más, muy suavecito. Es como decir, los líderes no se acordaron de mí, pero la familia esta le debe de comer. Sí, exacto. De hecho, hay otras partes en la carta donde les habló más fuerte, ¿verdad? Donde les dijo, hasta les dijo a los corintios, y no quiero de ustedes nada. Así como que no, ya ni me envíen, ya ni me den, no quiero nada. Ya los filipenses me mandaron y con eso tengo, ¿no? Así de fuerte. Entonces, aquí hay ese reclamo que puede ser que sea de lo mismo, de las ofrendas que se estaban levantando. Probablemente los corintios no enviaron a tiempo, no mandaron a nadie, algo pasó. Y por eso aquí les aclara, no se preocupen, ya se completó, ya se envió, ya no hay problema. Pero sí tendrían que haberlo hecho, ¿no? O sea, sí, tendrían que haber enviado a alguien, tenían que haber enviado algo. Muy bien, ¿quiénes dice Rab Shaul que deben ser reconocidos? Todavía sigue con el tema, ¿no? ¿Quiénes dice que deben ser reconocidos? Personas como ellos, servidores. Como los que dice, ¿verdad? Que Estéfanas y personas como ellos. Y más adelante dice claramente los que trabajan, los que, ¿qué más? ¿Qué otro término usa? Cuando dice reconozcan, reconocer. A hombres de esta clase. Bueno, hay otras versiones dicen a los que trabajan y a los que se esfuerzan o algo así, ¿no? Ayudan y trabajan, muy bien. A los que ayudan y trabajan. Entonces puede ahí haber distintas palabras, pero la idea es de que sigue hablando de estas personas que, digamos, entraron al quite, ¿no? Entraron al rescate. O sea, los que tenían que haber hecho la tarea no la hicieron, pero llegaron otros y la sacaron adelante. Entonces ahora Rab Shaul dice, quiero que reconozcan, ¿sí? Quiero que reconozcan a ellos que hicieron el trabajo que les tocaba a ustedes y que ustedes no pudieron hacer. Por la razón que sea, ¿verdad? Pero dice, personas como ellos merecen reconocimiento. Entonces literalmente está hablando de los allí mencionados, pero podemos aplicarlo también y decir que las personas que hoy día trabajan y ayudan en la obra del ministerio pues merecen un reconocimiento. Así que bueno, llegamos al final. Sí, o sea, refrescar el espíritu es
como decíamos, ¿no? Es una expresión parecida como la que usamos nosotros cuando decimos me volvió el alma al cuerpo. Porque cuando estás en una situación como de mucho estrés o estás muy preocupado, como seguramente él estaba al ver que no, pues que no había, ¿no? La respuesta, que no llegaba, lo de los corintios. Y entonces cuando dicen me refrescaron el espíritu, es ay, hasta me volvió el alma al cuerpo, ¿no? Porque ellos llegaron y aportaron, hicieron, y entonces ya pude estar tranquilo. Eso es lo que significa esa frase. Pero lo interesante es que les dice que a ellos también, ¿verdad? Y a ustedes también, a los corintios. Como diciendo, porque yo no me iba a cargar solo esa situación, o sea, yo iba, suena como que la iba a agarrar contra ellos, ¿no? O sea, como si las cosas hubiesen salido mal, sobre ustedes me hubiera ido. Pero gracias al Eterno, salieron bien por Estefanas y los demás. Así que reconózcanlos, por favor. Sí, reconózcanlos. Última, número 9, haga una interpretación del verso 22. Una interpretación del verso. ¿Qué dice el verso 22? Si alguno no ama, fíjese que algunas versiones hacen referencia directamente a Yeshua, pero hay otras que dicen el Eterno. Si alguno no ama al Eterno, porque en el texto griego no dice a Yeshua. En el texto griego se usa el mismo término que se utiliza en los textos en donde se refiere a Dios. Por eso es que las versiones como el Código Real, la textual, ¿cómo dice? El versículo 22. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Si no ama al Señor. Y normalmente cuando se utiliza la palabra Señor en el Nuevo Testamento es porque es Yud Hei Vav Hei, las 4 letras. Entonces siempre sustituyen Yud Hei Vav Hei con Señor. Entonces por eso las versiones que ahí traducen Dios, o traducen, o algunas ponen Yud Hei Vav Hei, es correcto. O sea, no está diciendo directamente a Yeshua, sino si alguno no ama al Eterno, a Yud Hei Vav Hei, que es lo mismo como decir, bueno, no, ya se los voy a interpretar. Y quiero que ustedes hagan la interpretación. Pero dice que si no aman al Eterno, el que no ama al Eterno sea anatema, sea maldito, condenado. Preparado para el infierno. Y anatema y maranata sería Maranata, ¿qué idioma es Maranata? Es arameo. Arameo, es una palabra aramea. El arameo pues es primo del hebreo. Y Maranata es traducido como El Señor viene. Mashiach viene, ¿verdad? Ahí sí se refiere al Mashiach. Pero en la primera parte se refiere al Eterno. Entonces, ¿por qué una persona que no ame al Eterno es maldito? Porque no obedece. Si no obedece, No cree, no obedece. Porque si el Señor viene por los que le aman, por los que lo buscan, por los que no le aman y le conocen, no van a estar destinados a reinar con él. Así es, o sea, anatema, decía el hermano Carlos, es listo, como dijo, para la ejecución, preparado para la ejecución. Sea anatema, si sea como una persona que pues ya, mira, ves aquella fila que está allá, esa fila es para los que se van a ser lanzados al lago de fuego, ves y fórmate ahí ya de una vez, ¿no?
O sea, qué cruel, ¿no? Qué cruel se oye esto, pero Rab Shaul dice, el que no ama al Eterno, sea maldito. O sea, ya ves, fórmate allá de una vez. Vas a la destrucción. ¿Por qué? Recordemos que el más grande de los mandamientos es amar al Eterno. El primero y el más grande de los mandamientos, dijo Yeshua, es amarás al Eterno. Entonces, si no vas a cumplir con eso, pues ya mejor ya mejor tú solito, no, amárrate la piedra y arrójate al mar. Porque ese es el mandamiento más importante. Entonces así lo podemos interpretar. Y termina diciendo, Maranata, o sea, el Mashiach viene. Ya el final pues es una especie de verajá, de bendición, pero el mensaje ahí con lo que cierra Rab Shaul ya la carta es Maranata. Maranata, el Mashiach viene. Entonces, de esa sola palabra podemos sacar 1000 enseñanzas. Maranata. ¿Qué debemos hacer? Porque el Mashiach viene. Muchas cosas. Pero bueno, así hermanos, concluimos el estudio de la primera a los Corintios. La primera, pero hay una segunda. ¿Mande? Pues, si quieren, el tema es las cartas de Rab Shaul. Entonces ya concluimos esta, podemos estudiar cualquier otra de las cartas. Ya estudiamos Romanos, ya estudiamos primera a los Corintios. ¿Cuál les gustaría que estudiemos ahora? De las que nos quedan. Porque aunque esta se llama la primera a los Corintios, sabemos que no fue la primera, ¿no? El testimonio de la carta dice que ya habían habido otras cartas. Ahí dice, en la primera carta que me mandaron, ¿sí? Entonces, y Pablo también ya había enviado respuesta antes. Entonces no es como que la primera, pero bueno. ¿Cuál les gustaría? Hermanos de virtuales también pueden participar. También pueden decir cuál les gustaría que estudiemos ahora. Tenemos a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses. De las cartas de Rab Shaul. Santiago, no. Gálatas, dice hermano Carlos. Sí. Es que la primera que se me vino a la mente también fue Gálatas. Es una de las más mal entendidas. También con esa nos atacan bastante, ¿no? Hermana Elba Hernández dice Gálatas también. Gálatas, unanimidad. Hermana Ángela, Gálatas. Hermana Ketita, Efesios. Se me hace que ya perdió, hermana Ketita. Es que aquí a todos están Gálatas. Entonces, levanten la mano los que quieran que sea Gálatas. Acá virtuales tenemos 3 también que van por Gálatas. Dice la hermana Ketita, sí, ya vi, dice. Bueno, luego vamos con Efesios, hermana Ketita. Después de Gálatas sigue Efesios. Muy bien, al fin que son 6 capítulos de Gálatas. Vamos a terminar pronto. Shalom, hermanos, nos despedimos, nos vemos más tarde en el Abdalá, primeramente el Eterno. Y nos preparamos para la carta a los Gálatas. Bendiciones.